Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es 30 de julio de 1900, del 2025 estamos hablando, pero quiero contarles un testimonio, mi testimonio prácticamente. Hoy estoy cumpliendo 42 años de bautizado en el nombre de Jesús y también de casado con mi esposa, Margarita. Dios les bendiga. Estoy alegre y dando gracias a Dios en esta preciosa mañana, ya de que Dios me permite estar vivo, respirando 60 años de vida que Dios me ha dado. Quería contarles que me inspira esta lectura de Hebreos 12, del 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y sabéis ya, ya ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta lectura a mí me inspira a seguir perseverando en la fe. Les quiero contar que el Señor en 1980 a mí me llamó a la obra y para mí fue maravilloso porque yo no sabía nada del Señor, aunque había sido instruido en la iglesia bautista. El Señor me permitió que mi papá fuera miembro de esa iglesia en ese entonces. Estamos hablando de 1965, cuando yo nací. Yo fui presentado en esa doctrina, ¿verdad? Con la iglesia en San Miguel, se llamaba Misión Bautista. El Señor Jesús nos ha permitido caminar estos 60 años y yo mi experiencia ha sido muy maravillosa, pero una de ellas ha sido mi conversión. Yo era una persona muy quizás excéntrica, nunca me ha gustado lo común y yo deseaba ser un artista de circo, quizás payaso, pero un día encontré a una familia por ahí de esa clase que se llamaba, de un circo llamado Palace, y yo me hice amigo de ellos me permitían que yo anduviera con ellos y les ayudaba a construir el circo, la carpa, y me daban en ese tiempo algunos 5 colones por ayudarles, pero yo pensaba que yo deseaba ser una persona vista y querida por la gente, pero cuando el Señor en su misericordia me encontró en esos pensamientos, me tocó mi corazón y me dio el sentir el arrepentimiento y conocerle un día. Yo confundido con mis pensamientos, Él me inspiró. En una noche oscura, yo estaba deseando oír la voz de Dios y Él me tocó y hizo la obra en mí. Yo tuve una revelación. Esa revelación fue muy fuerte, muy grande. Yo estaba a las 12 de la noche esperando recibir 1980, estamos hablando, era un joven de 15 años, ya había probado parte de lo que es el pecado de este mundo, las cosas, y prácticamente yo me sentía alguien como perdido en el espacio, pero Dios en su misericordia me tocó y yo tuve una revelación que un ángel vino y operó en mi corazón. En ese momento yo estaba tomando una decisión o seguía los pasos del enemigo Satanás, y yo deseaba ser fiel a quien fuera mi amo. Pero el Señor en su misericordia, yo pegué un grito y dije, Dios mío, ayúdame. Cuando yo dije, Dios mío, ayúdame,
fue en el momento como quien enciende una luz con un switch y el ángel apareció en una forma, podía decir las características de este ángel, era como cuando un niño tiene entre 8 meses y 12 meses y tenía un rostro de niño, tenía una espada hacia atrás. Esa espada era como de 1 metro de larga y tenía una corona y tenía unas palmas, como esas palmas en la frente, brillantes. Tenía allí esa espada y con esa espada pegó un silbido cuando la sacó y operó mi corazón y sentí la herida con la punta de la espada en mi corazón. Me operó y me tocó aquí, me hizo sentir el estocada y él metió su mano y arrancó mi corazón y yo ese día sentí hasta cuando se reventó las vértebras de mi corazón de carne y sentí que volvió, como que hizo una operación y me puso un corazón nuevo. Y a partir de ese día Dios cambió mi vida. Yo tenía, imagínense que tenía 14 años cumplidos, entre 14 y 15 para ser exacto, y yo ya había hasta comprado una arma de fuego y yo decía que quería ser alguien bien visto. Ah, bueno, me topaba con personas que me facilitaban hasta para poder consumir lo que son las municiones y personas que se me acercaban a mí viendo que yo era quizás un cliente en potencial que podría llegar a haber sido alguna persona muy mala, pero Dios no permitió y Dios así de ahí me sacó en esa encrucijada de mi vida y cuando yo llegué a entender que estaba perdido, yo le pedí ayuda al Señor y Él sin tardar me dio ese toque especial y me hizo nacer de nuevo una nueva criatura. Posteriormente yo me congregué en algunas iglesias cercanas ahí, llamada Apóstoles y Profetas Libres. Visité mucho y me hice miembro por un tiempo de la Iglesia de Dios, ahí en una ciudad que le dicen Pasaquina, en el departamento de la Unión. Estamos hablando de 1980 en ese entonces. Y luego el Señor me inspiró a predicar la palabra. Yo era como una persona, eh, no hallaba qué hacer y el Señor puso en mi corazón. Había unas campañas que se llamaba Ya la encontré y otra campaña evangélica que se llamaba Ahora habrá más luz, la luz de Jesús. Yo me inscribí en esas campañas, me preparé, estudié la Biblia, estudié la palabra y llevé el evangelismo personal de gente por gente, casa por casa, pueblo por pueblo. Fue así como la obra creció en la zona oriental más que todo y aquí en el país del Salvador. Entonces, cuando eso pasa, yo hasta un megáfono andaba y andaba mucha literatura. Personas ya convertidas vieron que Dios me había llamado al evangelismo y fue así como evangelizamos cantón por cantón, casa por casa, pueblo por pueblo en el país El Salvador. Estuve, me recuerdo ya cuando tenía yo 1 año de convertido, estuve predicando en la ciudad de Chalchuapa, aquí en Aguachapán. Estuve predicando en una campaña en Santa Ana. El Señor me llamó al evangelismo en campañas también y congregaba multitudes. Pero en verdad lo que a mí me inspiraba era seguir a Cristo y puesto los ojos en Jesús era mi lema. Pero cuando yo encuentro la doctrina y que dice aquí Hechos 2:38, hasta lo tengo citado y se lo voy a dictar, muchas veces las personas no entienden qué significa esto. Dice Hechos 2:38, para ser exacto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo no sabía qué era esto. Cuando lo encuentro, el Señor, yo le pedí sabiduría y pasó un buen tiempo. Yo platicaba con muchas personas que creen y bautizan en el nombre de Jesús. En ese tiempo yo era bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sabía qué significaba eso porque no tenía doctrina a fondo ni profundo. Me puse a estudiar teología, estudié 3 años, del 80 al 83. Tampoco me quedó claro, pero cuando ya el Señor me inspiró y yo en 1983, yo ya estaba bastante metido, por así decirlo, en la lectura de la palabra. El Señor me reveló el entendimiento de lo que es el entender
que Dios es uno y uno su nombre, y que el bautismo que salva es en el nombre de Jesús. Pero eso lo entendí yo por pura misericordia, no porque yo tenga de menos a alguien que crea que Dios son tres personas. Casi siempre yo lo he respetado porque Dios llama a cada uno conforme Él quiere, pero ya hablando de la salvación, este versículo es bien tremendo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la salvación del alma, es la vida eterna, este conocimiento de la verdad, porque solo hay una verdad, no hay dos ni tres. Entonces, cuando yo encuentro este camino, yo dije, Señor, pues, ¿qué quieres que haga? Y yo me bauticé en el nombre de Jesús. Es más, yo me casé y también hoy este día estoy cumpliendo 42 años y estoy dando gracias a Dios porque Dios permitió que yo fuera bautizado en el nombre de Jesús, fuera casado en el nombre de Jesús y perseverar hasta este día. Son 42 años, cualquiera podría decir 42 años. Ha habido bastante lucha espiritual para mantener más que todo el testimonio. En estos 42 años el Señor me ha dado 7 hijos y 11 nietos y dos que vienen en camino por ahí. Uno porque el otro ya nació hace 3 días. Pero bendito sea Dios que en su misericordia me ha guardado. Pero hay un versículo que a mí me inspira y está aquí en Proverbios 10:17. Dice, camino a la vida. Aquí está, no sé si lo logra ver. Vamos a ver. Camino a la vida. Dice ahí, camino a la vida es guardar la instrucción. La instrucción es muy importante. Los padres muchas veces nos descuidamos de nuestros hijos y por eso los perdemos, porque muchos nos ponemos a andar predicando el evangelio en las casas, en las calles, pero nuestro hogar lo abandonamos, lo dejamos tirado. Nuestros hijos encuentran otras personas, lo sacan del poco conocimiento bíblico que tienen y lo llevan por caminos a tal grado que después hasta aprenden vicios. Y yo veo de que como padres de familia, como abuelos ya en mi caso, tenemos que ser responsables con nuestra familia, 100% cuidarla, 100% dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos, a los nietos, a la familia. Para mí, ese versículo que dice, herencia de Jehová son los hijos. Para mí una herencia se cuida. Tenemos la historia de muchos, la historia del justo Nabot, él cuidaba la herencia, pero Acab y la mujer de Acab querían esa herencia y hasta que perdió su vida porque él no quería vender ni a cambio ni nada su herencia. Entonces yo pienso que la familia es una herencia que Dios da para que la cuidemos, la instruyamos. Gracias a Dios todos mis hijos son profesionales, universitarios. Dios ha permitido que entre ellos mi último hijo sea médico, doctor en medicina, y es un privilegio poder yo darme a conocer en este aspecto. Eh, a los 60 años el Señor ha abierto mi mente, mi corazón, pero hace 42 años no tenía este conocimiento, sino que el Señor poco a poco ha ido abriendo mi mente, mi corazón, para yo servirle. Y siento que no hay mejor cosa que dedicar tiempo a la lectura de la palabra, a la instrucción, para poder predicar y predicar más que todo con el testimonio. No es fácil, porque hablar no cuesta, pero vivir el Evangelio es bastante difícil, pero con la ayuda de Dios todo se vuelve realidad y todo es posible. Así que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y yo la gloria se la doy a Dios por estos 42 años que me ha permitido, esperando que el Señor me dé vida a seguir hablando de Él y que mi vida sea de ejemplo para muchas personas que quizás desean seguir a Cristo. Cuando uno viene a los pies de Cristo, no sabe nada, no trae nada, solamente una maleta de pecados, una maleta de errores, todo viene sin nada. Pero Dios en su misericordia ha permitido que podamos tener esta plática y decir 42 años, son 42 años de victoria, de triunfos que el Señor ha permitido al lado de mi esposa, mis hijos.
Que el Señor Jesús les bendiga. En verdad, quiero ver de que este video sea para bendición y para inspiración de muchas personas, ya de que algunas ven mis videos, pero quería darle a entender y conocer que el Señor ha permitido que hace unos 2 años atrás yo me pudiera graduar en una licenciatura de teología, viendo lo que es bien importante leer la palabra de una forma bien extractada y llegar a tener conocimientos bíblicos para poder entender esto. Son mis palabras, que el Señor Jesús les bendiga. Quiero enseñarles una fotografía que para mí tiene un gran recuerdo. Este es cuando yo estaba más cipote. Y aquí estoy. Parte de mi familia, porque algunos no habían nacido. Son los que estaban en ese entonces. Y ha sido una historia grande. Ya un niño de los que aparecen acá, quiero ver dónde está. Está acá. Ya estos ya son grandes. Estos chiquitos que está viendo usted acá, estas fotografías que está viendo usted acá, son mis tres varones. Acá. Este es el doctor. Y es de medicina ingeniero. El otro, siervo de Dios, trabaja en la obra de Dios. Qué maravilloso poder presentarles esto. Dios les bendiga. Pero sin la palabra, sin esto, no podemos llegar lejos. Dijo el Señor, sin mí, nada podéis hacer. Yo entiendo que esta es la instrucción mejor que puede tener una persona. La Biblia es como, como un mapa para poder ir caminando poco a poco, aprendiendo. Son las 4:12 de la mañana de este día 30 de julio. Estoy muy alegre y la gloria se la doy a Dios. La gloria sea para el Señor Jesús. En verdad, esta es la Biblia que usaba mi padre. Él ya no está con nosotros, pero está en un lugar donde Dios lo tiene. Este es la Biblia que él leía y tenía. Gracias a Dios. Yo la conservo y leo mucho de ella para hacerme sabio. Sea de que el Señor Jesús permita que en la historia pueda quedar grabado esto para testimonio, para gloria y honra del Señor. Nos veremos en otra ocasión, pero sobre todo, venid a mí tal como estáis, dijo el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hay que ponerse a cuentas con el Señor, pedirle perdón. Y yo le pido perdón al Señor y también a alguien que le haya ofendido en mi historia, en mis 45 años de servirle al Señor, que el Señor me llamó a este ministerio. Pues de la predicación he visto el desarrollo de muchas iglesias, muchas congregaciones. El Señor ha permitido que haya compartido la palabra con algunos de ellos, algunos a su principio, a su iniciación como iglesia, y hoy algunos no me conocen, muchos en la zona oriental. Yo trabajé mucho en la iglesia de Dios, la iglesia Asambleas de Dios, en la Unión. Estaba un tío mío que se llamaba José María Castro, él era primo hermano de mi papá. Y yo lo visité en alguna ocasión cuando él era pastor, allí en la iglesia Asamblea de Dios en la Unión. Y en Pasaquina el Señor me permitió estar trabajando en la obra también un tiempo. Y el Señor, desde 1980 para acá, me ha dado una gran bendición y guardarme durante esos 15 años antes de llegar a conocerle en plenitud y sobre todo conocerle que Dios es uno y uno su nombre. Y esto no se entiende tan fácil, solamente que Dios permite que esto sea para gloria y honra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y que la pasen bien
donde quiera que esté, la divina gracia ahí le alcance. El Señor Jesús me los bendiga.